Muy buenas noches para todos, qué alegría poderles saludar en este momento. De verdad que es una bendición poder estar y compartir este espacio, un poquito extraño poder tenerles aquí tan cerca, pero qué bendición poder llegar hacia ustedes también con el mensaje de la palabra. Me gustaría esta noche poder orar un momento para que también el Señor sea trayendo esta palabra a nuestras vidas y sea de gran bendición. Padre, te quiero agradecer este momento, Señor, que tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros y con cada familia que está allí reunida con ese deseo profundo de oír tu voz, de pasar tiempo contigo, Señor, de llenar su corazón, de llenar su mente con tu palabra. Pido la gracia del Espíritu Santo, pido que esta palabra pueda penetrar no solo en los oídos, sino en cada corazón y producir mucho fruto para convicción, para arrepentimiento, para transformación. Creo que eso es lo que hace tu palabra en cada vida y hoy estamos dispuestos para ti, Señor. Toma el control entonces, me dispongo en tus manos y te agradezco por esta oportunidad que nos das en tiempos como estos de seguir proclamando tu palabra y seguir recibiendo tu mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, me gustaría entonces esta noche compartir un tema que he titulado La necesidad de una renovación espiritual. Observando un poquito en las escrituras, me encontré con el libro de Nehemías en el capítulo 8, donde después de haber pasado un tiempo de restauración por aquello de las murallas y como en un momento todos ustedes conocen, la mayoría, la situación en la cual se encontraba el pueblo en afrenta por una crisis, por una necesidad sentida que había, y que si de pronto hacemos un paralelo con la condición o situación que estamos viviendo actualmente, miraríamos que hay momentos donde realmente había oscuridad, había dificultad, había desesperanza, había no esa seguridad, no había un ambiente de seguridad. Yo creo que las personas estaban en angustia y hubo un hombre que tenía un espíritu que amaba a Dios y él se apoderó de esa necesidad y fue un hombre que entendió los tiempos de Dios y se levanta este hombre en ayuno, en oración. Ustedes han leído ya estos pasajes. Y hasta aquí llegamos a Nehemías capítulo 8, donde vemos que ya se había hecho un trabajo exterior, ya se había hecho un trabajo donde se había tratado de poner en orden las murallas, levantar el muro. Muchas personas sabían ya cuáles eran sus funciones y podría ser en el ambiente un aire de una cierta tranquilidad. Pero el pueblo no estaba tranquilo y el pueblo no estaba feliz porque algo sucedía, algo estaba faltando. Y no era nada más y nada menos que lo que faltaba era la palabra de Dios. Y vamos a leer, por favor, me acompañan allí, pueden tener sus Biblias y les pido que también, aunque sean estos tiempos un poco diferentes, tengamos allí la Biblia abierta o el celular, pues donde lo puedan leer muy bien. Y vamos a leer en el capítulo 8 de Nehemías, el versículo 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Bueno, vemos en este primer momento que el pueblo todo se juntó como un solo hombre, estaban allí en un mismo sentir, con un deseo profundo de escuchar la palabra, y dice que por iniciativa de ellos mismos le pidieron a Esdras el escriba que trajese el libro de Dios. Allí ya empieza a notarse ese deseo de que trajesen la palabra de Dios delante de ellos. Voy a ir leyendo algunos textos, no todo el capítulo, luego usted seguramente lo puede también allí en su casa leer, pero acompáñenme por favor al versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. También está hablando de que no leyeron 10 minutos ni 15 la palabra, sino que fueron muchas horas las que estuvieron allí atentos a las escrituras. También dice en este mismo versículo que en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
En el versículo 5 también dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Se repite mucho la palabra atento, dispuesto. Bendijo entonces, versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Había también no solo atención, no solo había disposición en cuanto al tiempo, sino que también había una disposición en adoración y en humillación. Se inclinaron a tierra, era la forma que ellos tenían de demostrar su adoración y su humillación, porque lo que estaban haciendo en ese momento era escuchar lo más asombroso, lo más maravilloso que sus oídos pudiesen oír. Es más, muchas personas de las que estaban allí en esa generación nunca habían escuchado la palabra de Dios. Seguro para muchos también el mensaje era nuevo, pero para otros era un momento de recordar y de oír las palabras que estaban escritas como ley, pero que eran para bendición de sus vidas de una manera poderosa. El versículo 7 al final dice: y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. No solamente habla de una atención, sino que habla de poner el sentido en lo que estaban escuchando. Aparece también en la palabra el versículo 10 que luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, pues el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquí vemos en esta palabra algo tan maravilloso, y es que cuando ellos empezaron a escuchar la palabra, empezaron a tener en su corazón un profundo gozo. Nada más podría producirles esa sensación, esa fortaleza, esa alegría, ese gozo que estaban experimentando porque oían las palabras de Dios. Yo creo que esa palabra, lo que más me cautiva hasta lo que hemos leído en este momento, es esa necesidad y ese profundo deseo que tenía el pueblo de oír de Dios. Nosotros hemos tenido oportunidades durante toda la vida. Muchas veces hemos escuchado un dicho popular que dice que nadie valora tanto lo que tenía hasta que lo hubo perdido. Yo les quiero compartir a ustedes que siempre he amado la iglesia y he amado el congregarme, pero como nunca antes anhela uno tiempos donde pueda tener a sus hermanos reunidos, poder abrazarles, poder bendecirles, poderles mirar a los ojos y declararles bendición, saber cómo están, cómo se encuentra la familia en Cristo. Y yo creo que ellos estaban en este momento era valorando lo que en un tiempo no tuvieron, lo que no habían podido ellos experimentar de la palabra, el poder, la gracia, el poder de Dios. Yo les quiero hacer una invitación a través aún de esta primera parte que tiene que ver con el gozo con que recibo la palabra. Es el primer punto que quería compartir en este tema de la renovación espiritual, el gozo con que usted y yo recibimos la palabra. ¿Qué significa para usted la palabra de Dios? ¿Qué significará para aquellos hombres que hoy no tienen la oportunidad de abrir una Biblia y que tal vez ellos anhelan y aman a Dios, pero no les es permitido leer la Escritura porque hay persecución, porque hay lugares del mundo donde no tienen la oportunidad de tener la libertad de tener una palabra, un texto, de poder leer las Escrituras y deleitarse en ellas, porque no se les es permitido, porque aún puede ser causa de muerte para ellos? Nosotros ahorita tenemos unas condiciones un poco limitadas, digámoslo así, pero tenemos una bendición, y es que podemos oír la palabra de Dios. Hay muchas formas de oír la palabra: de una manera pesada, de una manera religiosa, como ese mensaje yo me lo sé, o escucho tal vez por escuchar. Pero yo les quiero motivar, amados, con esta palabra, que pongamos sentido en las palabras de Dios, que valoremos como nunca las Escrituras, que le digamos: Señor, gracias porque me permites tener la palabra de Dios tan cerca como una Biblia, tan cerca como escucharla, tan cerca como apropiarme de ella en mi corazón. Y eso que viene a producir en la vida de cada persona, de cada creyente, un gozo que nadie le puede quitar a ese cristiano, a ese creyente, a esa persona, a esa vida que ha recibido la palabra. Se le produce un gozo
que con nada más se puede comparar, y es el gozo de tener la palabra de Dios. Yo quisiera un momento que miráramos entonces cómo también esa palabra lo que les motivó a las personas era compartir con otros. Porque cuando yo tengo la palabra de Dios, cuando se me da ese entendimiento de la Escritura, entonces no solamente el gozo yo lo puedo disfrutar en mi vida, sino que me lleva a compartir con otros. Aquí hay un sentido muy especial. En el versículo 10, leámoslo, dice que enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Ellos salieron a compartir con otros del gozo y la felicidad que tenían en su corazón. Dice el versículo 12 que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cómo salimos nosotros de cada espacio cuando recibimos la palabra? Salimos con gozo, salimos con alegría. ¿Saben qué, mis amados? Aunque fuertes fueran las palabras, como un día el mensaje que Jesús le daba a sus discípulos también en el capítulo 6 de Juan, eran palabras a veces que se escuchaban fuertes a los oídos. Cuando las palabras de Dios lo que hacen es que instan o buscan que una persona abandone su vida de pecado, que tome decisiones. Hay palabras que son dolorosas tal vez a nuestra mente, a nuestro entendimiento, a nuestros sentimientos. Pueden ser palabras fuertes. Tal vez cuando el Señor le dijo a este muchacho rico, ve y vende todo lo que tienes y da a los pobres, no le gustó mucho esa palabra. Tal vez cuando el Señor le decía a una mujer prostituta, una adúltera, debes abandonar esa vida de pecado, esas palabras no suenan agradables inicialmente, pero son palabras de vida eterna. La palabra de Dios siempre va a ser el motivo de gozo, aunque en un momento me esté confrontando con mi propia situación. ¿Saben cuál es el gozo? El saber que tengo la oportunidad en vida de arrepentirme, que la palabra me muestre y me confronte mi estado real de pecado, y yo pueda entonces tener esa oportunidad delante del Padre de poder tener un nuevo comienzo, tener un nuevo corazón, poder reconvenir mis caminos por la palabra, el efecto que hace la palabra de Dios en la vida de las personas. Para tener una renovación entonces espiritual, lo primero que se necesita es tener la actitud correcta frente a la palabra. ¿Cómo recibes el mensaje de Dios? ¿Oyes pesadamente? ¿O escuchas y anhelas profundamente ese mensaje? Dice, gracias Dios por hablar a mi vida, gracias por mostrarme como a un espejo, como dice la Escritura, cara descubierta. Gracias por mostrar mi condición miserable. Gracias porque no morí, porque no amanecí muerto, porque tengo vida para hoy tomar decisiones. Gracias por mostrarme el camino. Gracias por tener tu palabra como lámpara para mis pies, para que yo no ande en tinieblas ni en oscuridad. ¿Sabe qué necesita la gente en este tiempo? Y Dios empieza por su iglesia. Él no va a empezar a transformar el corazón de las personas que andan preocupadas solo por lo exterior, qué comeremos o qué beberemos. Ojalá que la iglesia no esté preocupada en este tiempo por los afanes de la vida que dice la Escritura, de los cuales Dios tiene cuidado especial de usted y de mí. Cuando Nehemías restauró las murallas y se ocupó de la protección periférica, estaba hablando, y lo puedo yo interpretar un poco en este sentido, y con cuidado lo hago, es como de lo exterior ya estaba listo. Hoy la gente se preocupa por lo exterior. ¿Qué pasará? ¿Habrá una vacuna? ¿No habrá vacuna? ¿Se van a acabar las despensas o no se van a acabar las despensas? ¿Qué pasará el día de mañana? Nos azotan tantas preguntas, viene incertidumbre a los corazones. Es natural, sentimientos legítimos porque somos seres humanos, pero Dios dice, ustedes no deben preocuparse de esas cosas porque Dios tiene especial cuidado. Lo que debemos ocuparnos nosotros es que realmente en nuestro corazón esté encendido el amor por Dios, por su palabra. Eso no lo podemos perder, porque en eso no están preocupados los gobiernos en este momento. En eso se preocupa cada vida, cada uno de nosotros, de mantener su relación con Dios, porque de todas las maneras cielos y tierra van a pasar, pero entonces la palabra de Dios nunca pasará, y será nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro deleite, nuestro gozo.
Tenemos un peligro en este momento, que las malas noticias, como dice la Escritura, que aún la palabra habla en el libro de los Salmos, que no temeremos las malas noticias, es porque el pueblo que ama a Dios, el pueblo que ama a Dios no se levanta pensando cómo van los avances de las noticias del mediodía, en la noche, cómo van los casos. Lo miramos, oramos, clamamos a Dios, entendemos que son tiempos delicados, pero los hijos de Dios no perdemos el gozo porque tenemos la palabra que inunda nuestras vidas. Y yo quisiera pasar en este momento al segundo punto para que haya una renovación espiritual en la vida de las personas. Si lo primero es la actitud que tenemos de recibir la palabra con gozo, poniendo sentido a lo que escuchamos y vivimos esa palabra y no solamente hablamos de enamorarnos, sino de realmente querer obedecer esos mandamientos. Lo segundo que aparece en la Escritura está en el capítulo 9 de este libro de Nehemías y tiene que ver con el arrepentimiento. Quiero leer el versículo 1 y 2, por favor. Dice: en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y el versículo 3 dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en este pasaje? Dice que ellos pasaron tiempo confesando sus pecados. Si hablamos de tiempo, no fue que recibieron el mensaje y luego dijeron: ay, qué bonita esa palabra, tocó mi corazón, y ni siquiera musitaron en ella o se detuvieron a meditar en la porción que habían escuchado, que a veces desafortunadamente tendremos que reconocerlo, que hemos vivido ese momento. Escuchamos el mensaje, nos parece impactante, en momentos aún saca unas lágrimas de nuestros ojos, puede que se compunja nuestro corazón, inmediatamente sentimos que Dios nos ha hablado, pero dice la palabra que también fácilmente olvidamos lo que ha sucedido con esa palabra. No tiene un impacto duradero en nuestras vidas. La mayoría de mensajes que hemos escuchado en nuestra vida han cautivado tal vez por un momento nuestros sentidos y nuestro corazón, pero la mayoría de mensajes los hemos olvidado. La señal de ello es la forma como muchas veces nosotros mismos vivimos. Pero iglesia, hoy quiero decirles algo conforme a esta palabra. Este pueblo oyó la palabra, se alegró con la palabra, salió y compartió con los que no tenían, aún expresando el amor, expresando lo que habían recibido con gozo, pero no se quedó la situación allí. El capítulo 9 claramente dice que el segundo paso que ellos tomaron después de oír la palabra y alegrarse con ella es que ellos empezaron a practicar, a 4 horas, digámoslo así, como dice la Escritura, 4 horas escucharon y las siguientes 4 a confrontar el mensaje, a confrontar sus corazones, a confrontar su propia vida. ¿Qué me habló Dios? ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿Qué me demanda Dios con este mensaje? Mis amados, si en esta iglesia tan moderna en la que nos encontramos usáramos este principio, yo creo que seríamos transformados de una manera poderosa. Si realmente prestáramos atención a los dichos de la boca de Dios, a los mensajes que semana tras semana escuchamos de nuestros líderes y pastores, que semana tras semana escuchamos en nuestros devocionales, aún en los cánticos, en los mensajes de la palabra que por muchos medios llegan a nuestros oídos, y nos sentáramos, sacáramos el tiempo, esa es la invitación a evaluar, a confrontar, a revisar. Eso es lo que dice la Escritura que debemos hacer, y este pueblo lo hizo, y eso se llama arrepentimiento. Déjeme decirle, no hay una forma de ser renovados espiritualmente si nos saltáramos este paso del arrepentimiento. El arrepentimiento que lleva consigo una conciencia del pecado que la produce Dios, esa obra que hizo Jesucristo por nosotros, que nos muestra nuestra condición miserable, pero que nos abriga con su gracia poderosa y nos da la oportunidad de arrepentirnos del mal camino.
El Dios que tenemos, el Dios que tuvo Nehemías, el Dios que tuvo Esdras, el Dios que tuvo este pueblo después de los años de cautividad y escucharon de nuevo este mensaje, ese Dios que les confrontó con la escritura, esa palabra tuvo poder y tiene poder en nuestros días, y va a seguir Dios haciendo la obra, usando la palabra para los mismos propósitos, para alegrar el corazón del hombre en los caminos de Él, para añadir a su propósito la paz, la alegría de entender, porque entender la palabra es lo que a nosotros nos debe llenar de satisfacción, que no estamos ciegos ante la palabra, que tenemos el entendimiento de ella. Pero también dice entonces que este paso me conduce a confesar mi pecado. Ya llegó el tiempo donde esta renovación pueda darse en nuestras vidas, donde usted puede evaluar si la palabra de Dios hace efecto o no. Cuando usted todavía abraza sus pecados, aún a veces los llamamos míos, mi pecado, es que yo soy así, es que yo siempre he sido así, es que la gente debería entenderme, que yo me enojo y actúo así, que desde pequeño, que desde tal, que es que fui tratado de X o Y manera, y justificamos nuestro pecado, nuestras maneras de actuar incorrectas, o nuestro desamor, o nuestra impaciencia, o el trato con nuestros hijos, con nuestro esposo. ¿Sabe qué ha hecho Dios en este tiempo, mis amados de cuarentena? Ha hecho que yo pueda evaluar mi corazón, valorar sus palabras, amarlas, gozarme en ellas, pero también empezar a decir, bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a aplicar esa palabra que tantos años has oído, que has escuchado y aún predicado, proclamado a otros? Y empecé a revisar mi corazón, y tal vez fuera por afanes, tal vez fuera por la misma dureza de mi corazón, me había pasado por alto tantas cosas. Ahora, con más paciencia, me falta mucho, sí, pero con más amor, escuchar, no enojarme con tanta facilidad, en un momento evaluar mis palabras, actitudes. Señor, porque estoy impaciente, o porque tengo una tendencia a una amargura, una tristeza, desolación. ¿Por qué? Si yo te tengo, mi Dios, si tengo tu palabra, si tengo tus promesas, si tengo la gracia tuya sobre mi vida. Si este tiempo de confinamiento nos ayuda a hacer esa mirada introspectiva, esa reflexión interna, y con Dios buscar en el Señor respuestas, ¿por qué o para qué? No lo vamos a entender. Muchos hombres están preguntando, desde los científicos hasta las grandes autoridades, hasta los entes económicos más poderosos, todas las naciones de la tierra, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo lo resuelven? Todo el mundo anda en un afán, en una desesperación, o tal vez tratando ya muchos como de salir y decir, bueno, vamos a acostumbrarnos a vivir con esta situación. Pero yo les digo algo, a los hijos de Dios, a nosotros como pueblo, todo lo que sucede nos debe llevar a una cosa: acercarnos más a Dios, a buscar y evaluar nuestros caminos, a considerar nuestro corazón delante de Él, a buscar refugio en Dios, a evaluarnos y a tomar decisiones importantes. Yo creo que nosotros, por muchos años, como humanos que somos, también nos hemos permeado de un sistema lleno de preocupaciones, de afanes, de angustias. Obviamente, estamos bajo un mismo techo, tenemos las mismas necesidades que los seres humanos que no tienen a Dios. Comemos, necesitamos techo, necesitamos pagar servicios, tenemos hijos, tenemos un futuro que decimos ¿qué va a pasar? Pero en Dios siempre habrá reposo y quietud, en Dios siempre habrá respuestas, y lo más importante siempre será mantener nuestra relación con Dios, liberándonos del peso que nos asedia, del pecado que nos asedia, que no nos parezcamos a un mundo inclemente, impiadoso, insatisfecho, o a un mundo que todo el tiempo se queja porque no tiene a Dios. Nosotros sí lo tenemos, nosotros sí tenemos la palabra, nosotros sí tenemos la esperanza, tenemos el refugio, nosotros tenemos la forma de acercarnos a Dios y ser oídos y ser ayudados y alentados. La Biblia dice entonces en este versículo 3 de Nehemías que ellos se pusieron en pie, que después de leer la palabra, entonces la cuarta parte del día, la otra cuarta parte confesaron sus pecados. Pero dice un tercer punto que yo quiero compartirlo en este momento, que es maravilloso, y dice el mismo versículo 3: y adoraron a Jehová su Dios. Y adoraron a Jehová su Dios. Y en esto último yo quiero compartir es que para que haya una renovación espiritual
entonces también se requiere de que en nuestro corazón haya alabanza, exaltación, adoración y gratitud. Cuando la boca se llena de quejas, de pesares y de angustia, esa misma boca difícilmente puede levantar una adoración al Rey de los cielos. Pero cuando alguien se siente como este pueblo que se le había entregado lo más importante, que era la palabra, estaban experimentando el gozo de la salvación, el gozo de tener a Dios. Entonces confesaron sus pecados. Cuando se arrepintieron, se sintieron libres, se sintieron livianos, se sintieron que podían entonces hacer lo tercero, adorar a Dios. Cuando yo entiendo eso que Dios ha hecho por mí, cuando entiendo que me ha dado un redentor, cuando entiendo que me ha dado un salvador, cuando entiendo que me ha dado el regalo de su palabra, lo que me queda solamente será adorar y exaltar a Dios, y de mi boca saldrá con facilidad la gratitud hacia Dios. Este pueblo empieza a desplegarse y vamos a leer varios versículos del capítulo 9 que ellos empezaron a exaltar a Dios, tal vez como nunca antes lo habían hecho. El versículo 5 dice: y dijeron los levitas, Yeshua, Cadmiel, Bani, Asnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Versículo 6: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos son con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellas, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Voy al versículo 9, me acompañan por favor. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Versículo 13: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y dice el versículo, vamos a leer el versículo 17 al final, dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Versículo 19: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Versículo 21: los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Vamos a terminar enseguida con otros versículos acá, pero hasta aquí quiero decirles algo maravilloso. Cuando ellos entonces confesaron sus pecados, se sintieron libres de la inmundicia, de sus iniquidades, aun cuando confesaron los pecados de sus padres, de sus generaciones anteriores. Ellos empezaron solo a abrir sus labios para agradecer y para recordar las maravillas de Dios. Un día escuché, no sé en cuál libro fue que lo leí, no lo recuerdo en este momento, pero dice que nunca olvides en la oscuridad lo que Dios te dijo cuando estabas en la luz. Ellos empezaron a recordar las maravillas de Dios. Hay muchas personas que por solo un día gris olvidan todos los años brillantes que han tenido, las bendiciones que Dios ha derramado por solo un momento de dificultad en su vida, por solo un día que está un poco complicada la situación. Nunca te olvides que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia, que Él es el mismo de ayer, hoy y de siempre, que Él bendijo su pueblo, su nación, y que sigue bendiciendo su pueblo, su nación, y nosotros como iglesia que somos sus hijos amados. Él sigue trayendo maravillas, pero tú y yo tenemos que hacer a veces esa recordación, esa memoria. Señor, lo que tú has hecho. Tú has bendecido mi hogar, tú has bendecido mi vida, tú me has alimentado siempre, me has protegido, tú has traído cada día lo que he necesitado y hasta más. Dice el Señor que Él es el que trae la bendición a tu casa. He hablado con mucha gente en ese tiempo y me dicen: es increíble, pero las alacenas están aún más
llenas. Hay más bendición en ese sentido, y estoy hablando únicamente del aspecto económico, el bienestar de tener a nuestras familias sanas, de tenerlas allí, de estar ellos recibiendo de Dios. Es algo maravilloso porque ellos están atentos, sus oídos, también hay mucha disposición en este tiempo. Yo he escuchado con padres del colegio, con las familias que he tenido la oportunidad de oírles. Dios usa todo para bien, mis amados. Use este tiempo de oportunidad. Lo leímos ahorita al principio, por ahí en el capítulo 8, los primeros versículos, como en el 10, algo así. Sí, en el 10, que aún la gente salió a bendecir. Usted no va a salir, pero usted puede llamar, usted puede enviar un mensaje, usted puede enviar un link para compartir una reunión donde haya un mensaje de bendición. Usted puede enviar esta palabra a otros, usted puede enviar la predicación de cada semana. Mis amados, les animo. Tenemos mucho que hacerle recuento a las maravillas del Señor. El salmista decía: yo cómo puedo enumerar las grandezas y maravillas de Dios. Porque venga una noche gris para la humanidad, porque venga una noche oscura, no significa que Dios no esté actuando o que Dios haya perdido su clemencia y su misericordia, su bondad, para nada. Por el contrario, está ordenando su casa, empezando por nosotros, empezando por nuestro propio corazón, para que evaluemos nuestra vida, dándonos oportunidad de intimar con Él, de acercarnos más a Él, de dejar pasar por alto las cosas superfluas del mundo, de la vida. Cuánto tiempo nos ocupamos de lo material, de cómo nos vemos, qué necesidad mañana, qué voy a hacer con esto o aquello, los afanes de la vida, cuando Dios ahora solamente dice: ¿qué podemos hacer? Siéntate y escúchame, búscame, que te quiero hablar. Aquí estoy yo. Dios está buscando a sus hijos y a sus hijas para poder darles esa palabra que alegrará sus vidas y que no dependerá de las circunstancias, porque el gozo que Dios entrega por su escritura, por el entendimiento de su palabra, no nos lo quitan las circunstancias o las vicisitudes que haya en esta tierra. Entonces, en esta hora yo le quiero decir, conforme a lo que dice también el versículo 21, lo leamos un momentico. Dice: lo sustentaste 40 años. Bueno, ya leí ese ahorita, leamos el versículo 28. Pero una vez que tenía paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según las misericordias muchas veces los libraste. El Dios que tenemos es así, misericordioso. Dice que muchas veces aún le fallaron, y muchas veces también nosotros lo hemos hecho. Pero yo creo que este es un tiempo de oportunidad para que conscientemente, con entendimiento, con amor, digamos: Señor, yo no quiero volver a caer en las mismas cosas. Quiero realmente buscarte y amarte. Y aún porque sé que soy pecador y te voy a fallar, yo pido que me ayudes todos los días a estar delante de ti, a tener un corazón dispuesto al arrepentimiento permanentemente. El versículo 31 dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente, misericordioso. Y voy a terminar en el versículo 38 de este pasaje. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Aquí la palabra de Dios concluye en este pasaje con una disposición que había en estos hombres de decir: hemos entendido lo que has hecho con nosotros, estamos agradecidos que nos has dado tu palabra, estamos agradecidos que nos permites arrepentirnos de nuestros pecados, dejar afuera todo aquello que estaba turbando nuestras vidas y separándonos de ti, y te queremos adorar, te queremos exaltar, Señor, y queremos que eso quede firmado. ¿Cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso es con nuestra vida delante de Dios. Nuestro compromiso es, ahorita se cerraron muchas iglesias, pero no se han cerrado los hogares. Dios quiere que en cada hogar, por aquí había escrito algo, como alguien lo había escrito en un momento, dijo que en este tiempo se cerraron las iglesias de los pueblos y ciudades, pero se abrieron las iglesias en los hogares. Y yo creo que es la oportunidad que Dios le da a cada hombre, cabeza de familia, sacerdote, a cada mujer con temor de Dios, de que sus hijos, de sus familias estén allí en intimidad, que haya un tiempo de renovación espiritual. Es mi deseo, es el deseo que hay en mi corazón, Dios lo sabe, es el anhelo más profundo, realmente valorar lo que tenemos en Dios, que es su palabra, valorar el sentirnos libres de culpa, perdonados, valorar el poder levantar nuestras manos cada día y adorar y bendecir a nuestro buen Dios.
En este momento yo quisiera que usted cerrara sus ojitos un momento allí también en casita. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios, vamos a decirle: Señor, qué bueno eres tú con nosotros, qué fiel eres, bondadoso Señor. Gracias por la palabra que anima nuestro corazón. Este pueblo que estaba allí delante de Esdras, delante de Nehemías, era un pueblo que en un momento sintió ese gozo profundo de oír tus palabras. Hoy nosotros sentimos ese mismo gozo, esa alegría de ser tus hijos y poder oírte, Señor, ser instruidos. Ellos tenían solo el Antiguo Testamento, ni completo tenían la ley de Moisés. Nosotros tenemos toda la palabra, Señor, tenemos todas las evidencias, tenemos la manifestación de Cristo nuestro Salvador, tenemos las cartas de Pablo, tenemos todo ese mensaje maravilloso que nos busca hoy, Señor, que nos busca y nos muestra que teniendo una vida de piedad hay contentamiento en la piedad, que podemos buscarte, Señor, y hallarte. Hoy como nunca tenemos la oportunidad de ser redarguidos porque tu Espíritu Santo está haciendo la obra. No dejes que la iglesia se siembre en la desesperanza, en la queja, en la conformidad. No dejes que tu iglesia, Señor, se paralice en este tiempo de oscuridad para las naciones de la tierra. Por el contrario, tu palabra dice que donde abundó las tinieblas también te levantaste tú como luz. Yo te pido en esta hora, Señor, que tu luz resplandezca en nuestros corazones, que tu palabra penetre profundo, que cada mensaje que llega a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros oídos, sea puesto por obra, Señor, que todos los días podamos disfrutar de lo que significa tenerte. Ellos estaban tan felices, tan gozosos, no era una felicidad pasajera, frívola, era un gozo de tener la salvación, de tener el poder de la palabra en sus vidas, lo que los hizo tomar decisiones contundentes. Te pido, Señor, que aún en este tiempo tú puedas permitirnos ser confrontados, redarguidos y podamos también tomar decisiones trascendentales, que en el tiempo que tenemos un poco más de reposo, un poco más de quietud, un poco más, Señor, sin estar tan distraídos y absorbidos por este sistema que con tanta velocidad se absorbe en nuestros tiempos, podamos en este momento pasar tiempo contigo. Padre, permite que la restauración y renovación espiritual en nuestras vidas, que empieza principalmente con cada uno, pero permítenos ver aún en nuestros hogares cómo repercute esa bendición, ver a nuestros hijos enamorados de ti, a nuestras familias, nuestro esposo, nuestra esposa, los que son para los hombres, sus esposas. Ver, Señor, cómo se afianza, cómo se afirma la fe, porque tú lo estás produciendo en cada uno de ellos. Y aun cuando llegara el momento, si tú nos permitieres estar de nuevo en asambleas y congregaciones, entonces un día podamos decir: Señor, tú hiciste esa obra, me hiciste volver en sí. ¿Saben lo que significa la palabra renovación? Significa traer vigor, traer fuerza nueva, traer vida. Es el verdadero avivamiento, no como lo hablan hoy en día muchas corrientes. El verdadero avivamiento es que se produce en los corazones por el arrepentimiento y por el amor a Dios, a su palabra, vida del Espíritu, renovación espiritual. Eso es lo que significa. Y permítenos adorarte, Señor, como tercer punto que aprendimos después de ser perdonados y estar a cuentas contigo, Señor, poder recordar tus maravillas, las que hiciste en el pasado, las que estás haciendo hoy, y proclamar las que harás mañana, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te adoramos y te bendecimos en esta hora, Señor, y agradecemos que tu palabra pueda traer bendición a nuestras vidas y transformación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.